Vamos a empezar a grabar. Voy a apagar mi cámara para no tener rollos con la conexión. ¿Ya? Y comenzamos. ¿Ok? Bueno, ustedes saben que yo soy profe, así que siempre les voy a mostrar los resultados de aprendizaje. Son los mismos porque son transversales para todo el curso. Y los objetivos en esta oportunidad tienen relación con comprender un proceso global de una reacción de electrodos. Ya lo vimos desde la perspectiva del intercambio corriente, cuando vimos todos los fundamentos de la cinética, y también asociar procesos a reacciones reversibles e irreversibles. Y por otra parte, aplicar un tratamiento cinético basado en la corriente de intercambio. Ya vamos a hablar de qué corresponde eso. Respecto de los contenidos, nosotros estamos viendo el punto F, ¿ya? Vimos A, el C los hemos visto a media, los procesos de control mixto todavía no lo vemos, vamos a ver entonces, y lo de la corriente límite también lo vimos, el D. Estamos en el punto F, el punto B todavía no lo vemos completamente, el C falta Tafel, y el G, el G, ¿ya? Está un poco desordenado esto, pero estamos abordando de forma más específica cada uno de estos tópicos que son más bien generales. Entonces, a modo de introducción, ya hemos visto cómo establecer una expresión de velocidad, ¿cierto? A partir de la razón de cambio del producto oxidado versus el reducido, ¿ya? Donde establecimos que la razón de cambio, el rate o el ratio, como le dicen los gringos, ¿cierto? Eh, Hace relación entonces como les dije anteriormente, a la razón de cambio de la especie oxidada para convertirse en la especie reducida. En este sentido, entonces, los valores de las constantes anódicas y catódicas, que son las cinéticas de los electrodos específicamente, y las concentraciones de ambas especies, acuérdense que el asterisco, ¿recuerdan ustedes qué significaba el asterisco? Yo no, profe. Ya, el asterisco hace relación a la especie oxidada o reducida sobre la superficie del electrodo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, esa Ka sería constante anódica y el ánodo se oxida. Entonces, esa R correspondería a que es un reductor, ¿o no? Esa R es un reductor y el O es un oxidante. ¿Así está bien? Perdón, de nuevo, que le escuché cortado. Ya. Que esa Ka hace referencia a constante anódica, ¿cierto? Sí, Entonces, como el ánodo se oxida, esa R vendría siendo indicando que es un reductor. sí. Eso tenía la confusión igual, que si era reductor o era la especie que se reducía. Pero ahora con lo que dijo del asterisco, profe, entonces es lo que es la especie que se reduce, o sea, lo que ocurre en la superficie del electrodo. Claro. Ya. Sí, mira, para aclarar un poco la historia, voy a abrir la diapositiva donde yo mostré cómo se describe esa reacción, o sea, bien digo, la reacción. Esto viene de, vamos a mirarlo al tiro acá. Esto, y aquí está la otra diapo. Nosotros cuando partimos dijimos, vamos a mirar este sistema, el que está aquí en la ecuación, ¿cierto? Este, ¿ya? Una especie oxidada que la suma de electrones se transforma en una especie reducida. No, no se ve, profe. Se ve la diapo, la que está mostrando recién. Ya, a ver. Esta, ahora sí, Sí, Ahí sí. profe. ya. Entonces, esta describe la reducción de la especie O, ¿de Ya, acuerdo? Eso básicamente. Entonces la especie oxidada al ganar electrones se transforma en una especie reducida.
¿ya? Entonces, de O a R vamos hacia la reducción y de R a O vamos hacia la oxidación, ¿ya? Así, literalmente, la información que entrega O y R, ¿cierto? Es que si entregamos electrón a la especie O, entonces lo que ocurre es la reducción, ¿cierto? En un momento que aquí se está conectando Silvio. Y si eliminamos electrones desde la especie R, obtenemos el proceso contrario. Vimos el perfil de energía y a partir de estas ecuaciones nosotros concluimos que las constantes de velocidad en los procesos catódicos y anódicos, ¿ya? Se describen a partir de esta ecuación. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Ya. A partir de eso, ¿ya? A partir de eso, describimos entonces una expresión que al equilibrio describe que las constantes catódicas y anódicas son específicamente para las especies O y R. Esta está asociada a O porque esta es la especie, como dijo Carlos en un comienzo, en la que se está reduciendo, ¿ya? Pero esta, que está con el asterisco, es la especie, la especie oxidada que se está reduciendo sobre la superficie del electrodo. Aquí lo dice, donde O asterisco y R asterisco son las concentraciones de O y R al lado del electrodo. Entonces, para que tenga sentido esta expresión, porque como dijo Carlos en un comienzo, la constante anódica debería estar asociada a la especie que se oxida, mientras que la constante catódica a la especie que se reduce, ¿ya? Entonces, si describimos, vamos de nuevo entonces a la ecuación esta que tenemos acá, la especie O es la especie que inicialmente está oxidada, que se está reduciendo. Por lo tanto, esta expresión que está acá, que está asociada como, pareciera ser que estuviera al revés, en realidad no lo está. ¿Se entiende lo que voy o no? perfecto. Sí. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros llegamos a esta conclusión que al equilibrio podemos expresar esta expresión, ¿cierto? Entonces, al respecto, al respecto, nosotros habíamos visto esta expresión que es, perdón, ay, que es la relación de cambio que hay entre la especie oxidada y reducida. Esto es cuando tenemos una condición de equilibrio, que viene de la relación anterior y podemos establecer esta relación de cambio, ¿ya? Los valores de las constantes cinéticas, tanto anódicas y catódicas, como de las especies que están reduciéndose o oxidándose sobre la superficie del electrodo, son súper, súper, súper importantes, ¿ya? Y también es importante considerar que eh, cada una de las especies, por su parte, también se ve afectada, ¿cierto?, por el transporte de las mismas desde el seno de la solución o viceversa, ¿ya? En el fondo, la razón de cambio en términos de masa, la difusión, ¿ya? Nosotros hace unas clases atrás, yo creo que en las primeras clases, hablamos del concepto de migración y difusión. Vimos que la difusión va en función de una gradiente que está asociada a un cambio en concentración, por lo tanto, si lo vemos desde esa perspectiva, está asociado a una transferencia de masa, ¿no es así? Sí, profe. Mientras que el fenómeno de migración difiere de la difusión, pues la migración básicamente es el movimiento de las cargas, pero no está asociado necesariamente a un transporte de masa. Entonces, es importante tener en cuenta que el transporte puede ocurrir por estos tres mecanismos, ¿ya? En el de difusión, este está íntimamente relacionado con la concentración, mientras que los otros dos no tanto, ¿ya? Aun cuando son fenómenos de transporte en sí. ¿Ya? El de la migración tiene que ver con el movimiento de carga, que claro, va a generar finalmente una gradiente de concentración, pero no depende precisamente de esta. La convección es bastante similar, es como es como un híbrido entre ambas. Ahora, las condiciones que van a presentar estos fenómenos de transporte, porque en el fondo son esos fenómenos de transporte, y para ello
Los vuelvo a invitar a leer el Levine específicamente, si no me equivoco, el capítulo 16 que tiene que ver con fenómenos de transporte, ¿ya? Eh, que existan, digamos, depende precisamente de la presencia de una gran cantidad del electrolito inerte. Un electrolito inerte es una sustancia que aumenta la conductividad en disolución sin participar de las reacciones de electrodo, básicamente, ¿ya? Y ahí tenemos varios casos donde están ahí aportando con carga o distribuyendo, redistribuyendo o estabilizando las cargas del sistema, pero en realidad no están reaccionando propiamente tal. ¿De acuerdo? Al respecto, ¿cierto? Eh, Normalmente la concentración que se usa, fíjense, dial a menos 3 molar. ¿Cuánto es dial a menos 3 molar? 0,001. Bueno, Ya, pero ¿cómo, de qué otra forma se puede leer eso? en gramos por litro, que depende de la especie. A ver, Y no es más fácil decir que es milimolar. sí, a la menos 3 mil. Claro. Entonces, esto habla de concentraciones de 1 milimolar. Estamos hablando ya de concentraciones, en este caso podríamos decir que son extremadamente diluidas. Normalmente la relación entre electrolito inerte o de soporte y el analito, la especie electroactiva que nosotros vamos a analizar o que vamos con la cual vamos a hacer nuestros experimentos, está en una razón de 100 veces, 10 a la menos 2, ¿ya? Eh, Entre el electrolito soporte y las concentraciones de la especie, ¿ya? El electrolito permite el transporte de toda la corriente en el sistema, o sea, en el fondo es un sistema que permite homogeneizar la corriente que pasa a través del sistema, ¿ya? Teniendo en cuenta que nosotros no nos enfocamos en cómo se llama, en determinar la corriente propia del electrolito, sino que la corriente de la especie electroactiva en este caso, ¿ya? Todos los intercambios de corriente asociados a esa especie, ¿ya? La presencia de este electrolito soporte también permite eliminar problemas como la resistencia de la solución y, como dice ahí, las contribuciones al potencial total ¿cómo se llama? Del total de la celda. Ahí dice que, bueno, ahí yo me comí una frase, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Ah, en este caso, el potencial total de la celda y una excepción a esto son, si no me equivoco, los microelectrodos. A ver, vamos a revisarlo al tiro. Que no sé por qué me comí esa frase. Tenía hambre seguramente. Sí, sí. Ahí donde dice una excepción a esto son los micro o ultra microelectrodos, ya que en ese caso, como la corriente es tan pequeña, se puede tolerar una resistencia de solución más alta. O sea, en otras palabras, podríamos decir que no es necesario o no se hace importante el uso de un electrolito soporte, ¿de acuerdo? Y es porque en esas condiciones hay que considerar solamente los fenómenos de difusión y convección. La migración no es del todo importante. ¿Ok? Con respecto a la difusión, ¿ya? Que es el primer fenómeno que nosotros vamos a mirar, este corresponde al movimiento natural de la especie en disolución, ¿ya? Sin considerar los efectos del campo eléctrico, ¿ya? Por lo que, en otras palabras, ¿cierto? El movimiento va a depender de las gradientes de concentración, ¿ya? De ahí entonces que se hace presente el uso de lo que corresponde a la primera ley de Fick, que es la ecuación que ustedes ven ahí, que nosotros ya la habíamos visto en la parte termodinámica. ¿Se acuerdan?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Eso mismo, esa misma diapositiva que ustedes están mirando a mí, la pueden mirar en la primera PPT que yo les envié. Recuérdenme que tengo que enviarles la número 2. Y está descrito ahí el J, que es el flujo de la especie o la densidad de corriente, ¿cierto? El C es la concentración, X es la dirección del flujo, y la diferencia entre la concentración y la posición es la gradiente de concentración. Y en este caso, el DI va a ser el factor de proporcionalidad de la gradiente que se le conoce como el coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión va a depender, ¿cierto?, de la sustancia, la naturaleza de la sustancia que nosotros estemos analizando, así como ¿cómo se llama? La, se me fue la onda. Va a depender de la naturaleza, así como de la capacidad de difundir o de moverse las especies, ¿ya? Y nosotros, para poder entender de dónde salía esta ley de Fick, estudiamos este modelo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí es importante una cosa. Los valores de la... eso era lo otro que iba a decir, ahora me acordé. Que también va a depender del medio en el que yo esté trabajando. No es lo mismo trabajar en un medio acuoso, donde están bien descritas los coeficientes de difusión. No es lo mismo trabajar en disolución que trabajar, por ejemplo, en estado sólido. Ahí ya se complejiza un poco la historia, pero uno puede llegar a una aproximación de lo que corresponde al modelo de la coeficiente de difusión para poder explicar el funcionamiento, por ejemplo, de baterías de estado sólido o supercapacitores de estado sólido, ¿ya? Que son los dispositivos que hoy en día están de moda en lo que va al almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Entonces, este valor de este coeficiente de difusión, ¿ya? En disolución específicamente, va a tener esta variación de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo a la menos 1, ¿ya? En general se puede determinar por la aplicación de las ecuaciones de los perfiles de corriente voltaica, ¿ya? Y esto nosotros lo vimos en las primeras clases. Ya estos modelos de los de Nernst, Einstein, Stokes-Einstein y todos estos que el coeficiente de difusión hace su pequeña contribución considerando, por ejemplo, la concentración, la viscosidad y toda esta historia. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta que viene después de hacer toda esta cháchara es la que ustedes ven ahí. ¿Cuál es la variación de la concentración? ¿Ya? En función del tiempo como una consecuencia de la difusión de las especies. Y ahí es donde entonces de nuevo vamos a la ley de Fick, ¿ya? Y específicamente a la segunda ley de Fick, que describe el movimiento de la concentración en función del tiempo y que en otras palabras es la segunda derivada de la ecuación que ustedes tienen arriba. No sé si lo observan, ¿ya? ¿Lo ven o no? Sí, sí, profe. ¿Ya? Si ustedes toman esta ecuación de aquí y la vuelven a derivar, obtienen esto, ¿ya? Y esto que está acá es igual a esto. Ahora, ¿por qué se hace esta segunda derivada? Ya les voy a explicar por qué. Aquí estamos pensando en el sistema en que la carga difunde o se mueve, vamos a hablar de movimiento en general, en una sola dimensión, ¿ya? Si es tridimensional se complejiza un poco la historia, pero eso ya se los voy a explicar en un momento, ¿ya? Deme un minuto. Ahora, Eh, si nosotros queremos llegar a entender cómo es que funciona la segunda ley de Fico, cómo es que sacamos la gradiente, que en este caso es la concentración en función del tiempo, ¿ya? Y fíjense en una cosa, no sé si lo habían visto desde esta perspectiva. Nosotros estamos estudiando modelos cinéticos, ecuaciones que describen la cinética.
La cinética en química, ¿cómo se define? ¿Se acuerdan o no? Variación de concentración respecto al Ah, tiempo. claro, se define como la variación de concentración en función del tiempo. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, en otras palabras, si lo queremos ver así desde una perspectiva muy cinética química, no desde la perspectiva física, sino que desde la perspectiva química, lo que estamos mirando acá es básicamente una expresión de velocidad, ¿ya? La diferencia de concentración en función de la diferencial del tiempo es básicamente eso. Es ¿cómo se llama? Nuestra velocidad de reacción, ¿ya? Entonces, para llegar a la expresión que está en la primera parte de la diapositiva, hay que razonar a partir del modelo que tenemos en la figura abajo. Entonces, tenemos esta distancia, ¿ya? Fíjense que como en la ley de Fick, tiene que haber dos separaciones, ¿ya? Que pueden ser las dos superficies de los electrones. Vamos a tener una distancia que es de X, ¿ya? Y vamos a tener que la difusión de un ion va desde J a J de X, perdón, a J de X más de X, porque va a ser la variación hasta aquí, ¿cierto? El cambio de concentración en función del tiempo va a estar dado entonces a partir de esta expresión, ¿de acuerdo? Que va a De ser, acuerdo. básicamente va a ser la distancia que hay entre estos, pues, J menos J de X en de X, ¿ya? Ahora nosotros sabemos lo siguiente, que J de X más dx va a ser igual a esto, ¿ya? ¿Cómo, cómo nosotros sacamos esta expresión? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. estoy analizando ahí Están pensando ya, ¿cómo el de llegar a... X, pero el de X, el parcial de X, eso no, eso se puede simplificar. O sea que estoy viendo que vendría igual una, como de multiplicar por un diferencial. A ver. Ya, pero no es tan difícil. Fíjense lo que en principio deberían hacer ustedes. ¿Qué sería? O sea, para llegar ahí donde está ese J en función de X más de X, claro, yo debo sumar lo que está antes, que sería ese de, J en función de X, debo sumarle esta variación ¿Ya? del término de la derecha, pero me confundo un poco porque hay dos diferenciales, me confundo un poco esa parte. Hay un diferencial en el numerador y denominador. Pero si eso lo sabemos desde el comienzo, pues, separen esto que está acá. Si ustedes desmenuzan esto que está acá y reemplazan los J, ¿ya? Nuestros J, ¿qué van a hacer? Porque fíjense que aquí arriba
debería estar o sea, debería estar este término en verdad, ¿cierto? La variación de concentración y la variación de concentración, ¿por qué está dado? Por la concentración que va a haber al inicio o acá, no vamos a hablar de inicio y final, pero vamos a hablar de la concentración que hay acá y la concentración que hay acá. Para poder hacer esa resta, la concentración que está acá debería ser en principio mayor a la que está acá, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya, ya, y si nos vamos a la siguiente diapo, ¿ya? Aquí tenemos la misma expresión, ¿ya? La variación de concentración respecto del tiempo, acá no lo estamos mirando, en ningún momento lo estamos mirando en función del tiempo, sino que lo estamos viendo en función de la posición en el esquema, ¿ya? Entonces, la concentración de acá menos la de acá, respecto de la variación de la variación parcial, por decirlo de alguna forma, de la distancia, en este caso X, que es la coordenada, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esto, es decir, esto que está aquí, va a ser igual a esta expresión. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y qué va a ser igual a esta expresión? ¿Y qué va a ser igual a esta expresión? Si uno va digamos, armando la expresión de la segunda ley de Fick, podemos llegar a esta conclusión. Aquí lo que les estoy mostrando es cómo es que finalmente llegamos a esta expresión, ¿ya? Eso es lo que les estoy mostrando. Entonces, este j de x más dx, ¿ya? Va a ser la variación de j, ¿ya? Más la derivada parcial de esto. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe. Bueno, por mi parte, sí. Ya, esto es como, por ejemplo, cuando se resuelve ¿cómo se llama esta historia? Una función de estado. A ver, voy a ir a la pizarra y se los voy a mostrar mejor. Denme un minuto que voy a conectar el tablet. El tablet, este es el tablet. Porque ahí está el hecho de por qué tanta derivada parcial y tanta historia de esta que al final marea un poco, pero tiene cierta lógica. Entonces, pizarrita, vamos a compartir la pizarra. Nosotros, en principio, lo que queremos deducir, ¿cierto? Es esta expresión de C en dt, ¿cierto? Ese es tiempo. Y nosotros nos dijeron que era bueno, la constante de difusión la van a poner de forma genérica, de la derivada al cuadrado de la concentración respecto a la derivada de la posición al cuadrado, ¿cierto? Que es la segunda ley de Fick, Sí. ¿ya? Si nosotros desmenuzamos eh, esto que está acá, lo que estamos diciendo es d en dx por dc en dx, ¿cierto? Sí. Ya. Esto, ¿qué es lo que es? ¿Jota? J, ¿sí o no? Sí, Sí. profe. J Sí, profe. pero es con signo negativo. Entonces, menos D por esa derivada.
Sería menos J, Sí, ¿ya? Porque nosotros sabemos de la primera ley de Fick, J, bueno, J en general, no lo vamos a escribir como J, JI. Vamos, J igual a D, ¿cierto? La derivada parcial de la concentración respecto de X, ¿ya? Entonces, acá, ¿ya? Acá, menos J, ¿a qué va a ser igual? A esto, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora si miramos el modelo, esto lo voy a correr más arriba. El modelo describe dos paredes, ¿cierto? Y más o menos como esto, ¿ya? Y tenemos entonces el de X, que es la distancia, toda esta distancia, ¿ya? Cada punto que se forma entre la distancia, esto es la variación infinitesimal de dx. Aquí tenemos una posición y aquí tenemos la posición más la variación, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, si yo me muevo acá en J, ya está la difusión, ¿cierto? Al llegar acá, el J va a ser en función de X, ¿cierto? Más de X. ¿Sí o no? sí, Entonces, si yo quiero mirar ahora la variación de concentración respecto del tiempo en esta historia, básicamente quiero ver cómo es que cuánto demoro en que la concentración ya en esta región sea, vamos a decirlo como ejemplo, podríamos ver cómo es la variación de concentración en función del tiempo para definitivamente ver qué momento la concentración es más o menos homogénea. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Entendieron la pregunta que les hice recién o no? ¿O todos no la entendieron? o sea, ¿cómo llegar a la expresión que describe esa Por eso, concentración, profe? Bueno, cómo es que expresamos, ¿ya? ¿Cómo expresamos la variación de concentración en función del tiempo, en función del modelo que yo acabo de mostrar aquí? Debería ser, ¿ya? Debería ser una variación de J respecto de la posición, ¿o no? ¿Cómo es en este punto y cómo es en ese punto? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí, 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 profe. Ya. Entonces, este de J en dx, dj, ¿ya? Dj va a estar dado por J en X, aquí primero, ¿cierto? Menos la variación, ¿ya? ¿Por qué se pone de esta forma? No está puesto de esta forma de manera arbitraria, porque se asume que esa variación es infinitesimal, ¿ya? Y todo esto respecto de X. ¿Tiene sentido para usted o no tiene sentido? Sí, claro, profe. Entonces, ahora, lo que yo quiero saber es cuánto es esta variación. Y eso es lo que después describe lo que yo puse en la diapositiva. Yo quiero saber entonces, ya, ok, J es
de x más dx, esta variación, ¿ya? Porque aquí me lo están diciendo en el esquema, básicamente. ¿A qué va a corresponder? Básicamente va a corresponder, ¿cierto? A j de x, a esto, más básicamente lo mismo que me están diciendo acá, po, ¿ya? Va a ser la derivada de j, ¿ya? O la variación, ¿cierto? Recuerden que eso, la variación de j en x, de esta misma, pero la variación respecto de qué? De la posición en x. ¿Les hace sentido o no les hace sentido lo que les estoy diciendo? Si yo quiero saber el j en este punto, ¿ya? Yo necesito saber la variación, ¿ya? Esto que está acá es lo mismo que está acá. ¿Lo ven o no lo ven? Yo lo veo clarito. No sé si ustedes lo ven o no lo ven, o lo ven clarito. Ya, ahora sí, profe. A mí lo que me confundía era, claro, esa división de X. Es, como decía, sale un X de X arriba y un de X abajo, pero ahora lo veo mejor. Ya, perfecto. Entonces, ¿nosotros qué sabemos del comienzo? Si arreglamos un poquito esto, o esta que está acá, si ustedes quieren, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo sería la historia acá? Tu, 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 tu. Ya, no pierdan de vista estas ecuaciones. Yo las voy a escribir acá abajito de nuevo. Las voy a escribir con otro color. ¿Ya? Y era j igual a menos d, la derivada parcial de la concentración respecto de la posición, ya que es esa que está ahí. ¿Ya? Y fíjense lo que tenemos aquí, po. Esto. ¿Cómo yo relaciono entonces ahora ese término? Porque ese es el que yo estoy cambiando con este término. Tendría que desmenuzar esto, ¿no? ¿Así o no? ¿Están ahí, Sí, chiquillos? profe. Sí, Ya. sí, Y esto es igual a esto, ¿no? sí, es lo mismo. Sí, sí, Ya, pues, entonces digamos lo siguiente. Ok, la variación de cuánto varía entonces nuestra densidad corriente, J, ¿cierto? Va a ser igual al J en la posición X, ¿cierto? Y reemplazamos, entonces nos queda ahora la otra expresión, la D menos dx, ¿cierto? La constante de difusión por la variación de la concentración respecto de la posición. Y todo esto en dx. Y ahí tenemos la expresión que era la segunda expresión que yo le había escrito o sea, que había puesto en la diapositiva. Ahora, ¿ya? Si ordenamos esto, ya nos va a quedar entonces que jx en dx, ya, va a ser igual a jx menos d cuadrado c partido por dx cuadrado en dx. ¿Sí o no? sí. Ya. Si nosotros ahora, ¿cierto? Si nosotros ahora que ya tenemos una expresión, ¿ya? Para describir lo que escribí al comienzo, que sería esto, ¿ya? Yo lo voy a volver a escribir. Ya habíamos dicho entonces que la diferencial de la concentración en función del tiempo va a ser j de x menos j de x más dx, ¿ya? Dividido en dx,
¿Ok? Si yo ahora reemplazo ese término ahí, porque eso es lo que tengo que hacer, ¿qué nos queda? ¿Ya? DC en dt igual a j de x menos j, ¿cierto? Menos j, menos j de, eh, de x, ¿cierto? Menos de 12 partido por t x cuadrado de x, ¿ya? Y todo eso partido de x. Este se va con este se va con y esta es la resta algebraica, así básicamente es por eso que después queda positivo, ¿ya? Por tanto, me va a quedar dc en dt igual a d cuadrado c partido de x cuadrado. Y ahí tenemos la segunda ley de Fick. ¿Les quedó claro o no les quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya. Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que nosotros queremos saber es cómo varía este J en función de la posición con este modelo, ¿de acuerdo? Y para eso necesitábamos saber cuánto era la variación. Y como queríamos saber cuánto era la variación, llegamos finalmente a esta expresión que está acá. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Ok. Vamos de nuevo entonces ahora a la PPT, ¿de acuerdo? Ya, ahí están viendo la PPT, ¿cierto? Sí. Bueno, esto ya se lo expliqué paso a paso. Acá está a lo que llegamos nosotros. Y bueno, aquí lo que tenemos, ¿cierto? Como yo les dije en un comienzo, es la variación de concentración en función del tiempo, pero en una sola dimensión. Y la estamos trabajando en un sistema de coordenadas que en este caso es las coordenadas cartesianas. Y eso que les estoy diciendo es muy importante de saber porque resulta que nosotros podríamos calcular el J, ¿ya? En cualquier sistema de coordenadas utilizando entonces, o en este caso, usando un operador que es el operador laplaciano. ¿Ya? El operador laplaciano es un operador que me permite trabajar con las derivadas parciales en distintos tipos o sistemas de coordenadas, no mezclando entre coordenadas, sino que trabajando con un tipo particular de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces yo lo puedo expresar el J de esta forma, ¿ya? Aquí lo que tengo es la ley de Fick, básicamente. Este operador que es el nabla, que yo les decía, que es el laplaciano, ¿ya? Básicamente, si lo miramos en el J, en la primera ley de Fick, va a ser eh, d partido por dx, ¿cierto? Y en el caso de este que está acá, es d cuadrado partido por dx cuadrado, es decir, la segunda derivada respecto de la coordenada o del sistema de coordenadas que yo esté trabajando. Ahora, ¿por qué vamos a usar este operador, el famoso laplaciano? Porque básicamente va a depender, va a depender mucho, ¿cierto? Va a depender mucho de la superficie o de la naturaleza estructural que tenga el electrodo. Por ejemplo, si trabajamos con un electrodo de gota de mercurio, la superficie del electrodo es esférica, ¿no? Claro, una gota sería lo más aproximado sería esférico. Claro, una gota es lo más parecido a una gota, en este caso de mercurio, el mercurio tiene esta propiedad de que tiene una alta tensión superficial. En el caso del mercurio, la gota de mercurio es una esfera. Entonces vamos a trabajar en coordenadas esféricas o polares, ¿cierto? Por ejemplo, si trabajamos en un electrodo convencional, que normalmente son como unos tubitos que tienen una superficie bien definida, ya normalmente 1 milímetro o 0,1 milímetro, vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas, que son de este estilo, ¿ya?
o coordenadas polares. Y si trabajamos sobre una superficie plana, podemos fácilmente trabajar ¿cómo se llama? Podemos trabajar, perdonen, ¿ah? Me distraje con el, me distraje con el ruido. Voy a cerrar esta cuestión. Ya, perdón. Entonces, va a depender, como les decía, de la naturaleza de los electrodos. Aquí, fíjense, estas son tres situaciones en las que eventualmente podríamos trabajar en situaciones donde tenemos las diferentes superficies de electrodos. ¿Ya? Eh, y desde esa perspectiva, el operador laplaciano, o el laplaciano, ¿cierto? Nos permite trabajar con con estas ecuaciones, dependiendo del tipo de sistema de coordenadas en el cual yo esté trabajando. Por ejemplo, en una superficie plana, porque puede ser una lámina metálica. Por ejemplo, un electrodo cilíndrico, que normalmente tienen esta forma, donde en el centro está la parte electroactiva, o, o por ejemplo, un electrodo de gota de mercurio. Ya ahí tenemos cartesiano, cilíndrico y esférico. ¿Sí? De acuerdo. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tenemos que pensar ahora es que la solución a la segunda ley de Fick, que fue la demostración que les hice hace un rato atrás, nos va a determinar en cierto modo la variación del flujo, porque las leyes de Fick tienen relación con las gradientes de concentración, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a dar la corriente el valor de la corriente, ¿cierto? Limitada por el fenómeno de difusión en función del tiempo, ¿ya? Especificando de manera imperativa cuáles son las condiciones necesarias para definir el comportamiento del sistema. A este comportamiento del sistema se le conocen como las condiciones de contorno. ¿Ya? Esta frase, condiciones de contorno, seguramente ustedes las tienen que haber escuchado también cuando uno trabaja con las integrales. ¿Ya? Cuando uno define el dominio de la integral, a eso se le define como las condiciones de contorno. Ahora, la segunda ley de Fick es una ecuación, en este caso una derivada parcial, una ecuación de diferencial parcial. Ya lo vimos cuando dedujimos entonces la ley de Fick. Y esto es porque, claro, nosotros estábamos trabajando en una dimensión, ¿ya? Pero es importante para poder llegar a concluir la corriente, ¿ya? La ecuación que define la corriente de difusión o la corriente límite de difusión, ¿ya? Que es lo que a mí me interesa y cómo esta funciona según la naturaleza del electrodo, es decir, si va a ser esférico, si va a ser cilíndrico o si va a ser plano, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer es transformar la ecuación en una ecuación diferencial total, es decir, pasar de esta D con cola a una D común y corriente, básicamente, eh, y luego de que se resuelve, hacer la inversión con una transformada, que en este caso es la transformada de Laplace, ¿ya? Ya les voy a mostrar cómo funciona con un electrodo de superficie plana, y la misma lógica después se usa para poder trabajarlo sobre un electrodo de superficie esférica. Entonces, eh, aquí en las dos secciones que aparecen a continuación, ¿ya? Que es la determinación de la corriente límite en difusión y la determinación de la variación de potencial, ¿cierto? Se puede usar la transformada de Laplace para resolver la segunda ley de Fick. Ya esto ya es más ¿cómo se llama? Más matemática pura y dura. Básicamente lo que les quiero mostrar es cómo llegamos a una ecuación que es la única ecuación que vamos a usar. No vamos a hacer toda la demostración matemática para llegar a la ecuación si la ecuación ya está hecha, pero quiero que entiendan cómo funciona la ecuación. Por eso les muestro todo esto. Entonces la primera tiene que ver con la determinación de la corriente límite o limitada por difusión, que es la I sub D, ¿ya? Que va a depender de la aplicación de un potencial sobre el sistema. ¿Ya? El cambio de potencial
va desde un valor en el que no hay reacción, ya que lo vamos a definir bajo qué condiciones ocurre, hasta un valor en que reaccionan todas las especies electroactivas sobre la superficie del electrodo. Y por otra parte, entonces, también tenemos la determinación de la variación de potencial, ¿ya? Esta es la variación de potencial en función del tiempo, que resulta luego de la aplicación de una corriente constante en el electrodo, ¿ya? La primera que vamos a ver entonces es la de la corriente limitada por difusión, ¿ya? Producto de la aplicación de un potencial. Eh, Hay que tener en cuenta, y se los destaco ahí, las dos palabras que ustedes observan ahí, se las destaco porque son técnicas que van a ver en la segunda parte del curso. La determinación, el primer caso, fíjense que dice que hay un cambio de potencial con la corriente limitada por difusión. En otras palabras, estoy llegando a una corriente que presenta un límite y que después de eso se mantiene constante, ¿ya? Entonces, ahí dice que en el primer caso se controla el potencial y se registra la respuesta de la corriente con la variación del tiempo, que corresponde a una medida que se llama la cronoamperometría. ¿Ya? Esa es la técnica que describe ese proceso. Y en el segundo caso se controla el valor de la corriente en función de la variación del potencial con el tiempo, y a ese se le llama la cronopotenciometría. Estas dos técnicas son súper importantes y necesarias, por ejemplo, para determinar las concentraciones de electrolitos o de algunas especies electroactivas en disolución, ¿ya? Porque la cantidad de corriente va a ser proporcional a la cantidad de sustancia que haya presente en la disolución, o así también el potencial, ¿cierto? Y al respecto, ¿cierto? El experimento que me permite observar la corriente limitada por difusión va, como aparece aquí en el esquema, a implicar el paso de una corriente al tiempo cero. Aquí no hay reacción, aplicamos un potencial E, ¿cierto? Y luego entonces todas las especies oxidadas y reducidas van a presentar un valor distinto, ¿ya? De concentración en este caso. Entonces, eh, vamos de ninguna reacción al tiempo cero, aplicación de potencial, y la reacción donde todas las reacciones ocurren se alcanzan a nivel de electrodo, ¿ya? Cuando las especies llegan al electrodo, reaccionan, tal como se muestra en esta figura, y esto entonces da lugar a una corriente de difusión limitada, cuyo valor va a variar entonces con el tiempo. No sé si ustedes recuerdan, ¿ya? A ver, se los voy a mostrar en la primera, en la PPT, en la otra diapositiva, se los voy a mostrar enseguida. Eh, ¿Se acuerdan de este esquema? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Esta es la superficie del electrodo que llega a la especie electroactiva, se absorbe sobre la superficie, ocurre la reacción que en este paso corresponde a la transferencia electrónica, y luego entonces difúndese al seno de la disolución, o al revés, ¿ya? Este fenómeno es lo que describe entonces la otra explicación que aparece aquí en función de la figura esta, de la aplicación del potencial a un tiempo cero, y desde ese tiempo se le aplica el potencial y después todas las especies alcanzan o reaccionan sobre el electrón. Eso es básicamente lo que se describe ahora de forma temporal, o sea, en función del tiempo. El otro esquema estaba atemporal, solamente describía la forma en la que ocurre, mientras que este implica el mecanismo por el cual ocurre. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre este esquema y la figura que yo les mostré recién. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿ya? Para un electrodo plano, ojo, para un electrodo plano, que está de manera, la carga puede estar distribuida de forma accesible, o que es uniformemente accesible, como dice acá, se le puede llamar a la proceso de difusión lineal semi-infinita, ¿ok? Y la corriente va a estar dada por esto que está acá. Esta ecuación ustedes la conocen. ¿Cómo la habían visto ustedes? ¿Se acuerdan o no?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Les suena la ecuación de Butler y Volmer? Sí, clase Ya, basada. sí. ¿Qué es lo que vimos acá? Vimos que en la ecuación teníamos el número de moles, o sea, el número de, claro, el número de electrones en el proceso, o el número de moles, ¿cierto? La constante de Faraday, la que era la que venía de la ecuación de Arrhenius, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, era NFA por la diferencia de las constantes, o sea, Ya. de velocidad. Y la diferencia en las constantes de velocidad, nosotros vimos al principio de la clase que era igual a ¿qué? Ahí está, po, a la velocidad, ¿sí o no? Sí, Ya. Desde esa perspectiva, y como nosotros estamos tratando de describir la razón de cambio de concentración en función de la posición, o en este caso lo que describe la segunda ley de Fick en función del tiempo, nosotros podríamos entonces expresar de esta forma la velocidad. Esto que está acá es la ecuación de Butler y Volmer, básicamente. ¿Ya? Ahora, aquí dice donde I es igual a n por f por A y J, donde J ya sabemos lo que es. J es la constante difusional por el diferencial de la concentración respecto del tiempo, ¿cierto? Esto que está aquí es esa J, donde X va a ser la distancia que hay desde el electrodo, es decir, el proceso que va desde la superficie del electrodo hacia el seno de la disolución, ¿ya? Ahora, ahí dice que por simplicidad vamos a considerar, ¿cierto?, la corriente anódica con una concentración igual a la especie reducida. Si fuera una reducción, a la ecuación en que nosotros estamos mirando arriba se le asigna un signo menos. La misma ecuación, pero con un signo menos. Si nosotros entonces resolvemos la segunda ley de Fick, que es la que nosotros tenemos ahí, ¿ya? En la expresión que tenemos más arriba, nosotros tendríamos que definir algunas condiciones de contorno. Básicamente aquí lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es bajo qué dominio se va a mover eventualmente el diferencial de la ecuación, teniendo en cuenta que esto es una ecuación diferencial parcial, ¿ok? Estamos viéndolo en una dimensión. Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo integramos estas dos cosas en una ecuación que me permita describir bien el sistema? Y ahí está lo complicado, pero bueno, gracias a que existe la matemática, nosotros podemos llegar a una expresión donde el uso de la concentración se vuelve adimensional y nos permite entonces integrar la segunda ley de Fick, ¿ya? Con la ecuación que teníamos al comienzo, que es la de I, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto sobre la segunda, sobre la segunda ley de Fick, nosotros podemos llegar a, a esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, la solución para la ecuación, ¿cierto? Que es la que estábamos mirando recién, va a estar dada por esta expresión que está acá, que es la que se conoce. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto de transformar la diferencial, la derivada parcial en una derivada total y luego hacer la inversión, la inversión mediante la transformada. Aquí vamos en la parte en que todavía no llegamos a la parte donde transformamos esta derivada parcial en una derivada eh, total, ¿ya? Todavía no llegamos ahí. La expresión que acabo de describir acá, ¿ya? Tiene un problema, debido a que en el término que está a la derecha, ¿ya? Acá, no satisface las condiciones de contorno que están descritas aquí al comienzo. No me recuerdo si en la... A ver, esperen, vamos a mirar. Aquí tiende a infinito y gamma barra a cero. Que es que vendría siendo esta. Ya no la satisface. Entonces, lo que tenemos que hacer es redefinir condiciones de contorno o dominio de esta ecuación, pero ahora para el espacio de Laplace. Ya recuerden que lo que hicimos fue eh, buscar una expresión ad hoc, básicamente, para llegar a la expresión que me permite hacer luego la,
la derivada y la inversión de toda esta historia. Entonces, cuando x vale 0, tenemos que a, este que está aquí, ¿ya? Va a valer 1 menos s. Reemplazamos. Tenemos la expresión, ¿ya? Este término lo eliminamos. Si se fijaron, ya no aparece en la ecuación que está aquí abajo, porque como dice acá, no satisface las condiciones de contorno. Entonces, chao. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Ya. Si luego hacemos la derivada respecto a la posición, de nuevo en una dimensión, por eso tenemos una derivada parcial, tenemos entonces que esto que está acá es toda esta expresión que está aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, luego de eso, ¿ya? Si, ¿cómo se llama? Pescamos esta ecuación y hacemos la inversión, ¿ya? Que era el segundo paso, ¿ya? En este paso ya hicimos la derivada respecto de x, en este caso una derivada de una dimensión, ¿ya? Uno debiese usar la total, que es ocupar las tres dimensiones. Aquí lo estamos mostrando en una sola dimensión para poder hacer mejor el entendimiento de dónde viene toda esta historia. Y nos queda entonces una ecuación que determina la variación de la concentración con la distancia del electrodo según el valor de t, que es el tiempo, ¿ya? En esta historia que estamos mirando acá, cuando hacemos la inversión, nos queda este término que es ERFC. ¿Lo conocen ustedes o no? Yo no, por mi parte no. Ya, eso es así como es muy rebuscado, pero bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo son ¿cómo se llama? Las ecuaciones, básicamente, ¿ya? Eso que está ahí se le conoce como una función de error, ¿ya? Y específicamente esa, Em, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Silvia o Lucas parece que iban a decir algo. ¿Eh? no, yo estaba hablando que no lo recuerdo. Ah, ya. Mira, una función de error básicamente es una función que define una variable compleja, ¿ya? Que básicamente permite ajustar, ¿ya? A condiciones de contorno ad hoc una integral que desde el punto de vista matemático no tiene sentido, ¿ya? Básicamente para eso funciona. Y esta ERFC se le llama función de error complementaria, ¿ya? Y esta RFC está definida como 1 menos la función invertida, que en este caso esta que está acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí básicamente? ¿Ya? Y que la función describe, ¿ya? La función describe entonces la integral de una constante en función de una exponencial elevado a un término, ¿ya? Y eso en función, por ejemplo, del tiempo. Si yo grafico, ¿ya? X en función de la función de error, que viene de una deducción matemática que hizo un caballero de nombre Gauss. De hecho, de ahí el nombre se llama función, también se llaman funciones de errores de Gauss. Ustedes lo pueden buscar después, pero aquí en realidad no me interesa enseñarles la matemática que hay detrás, sino que cómo llegamos a la ecuación que finalmente da origen a una expresión que a mí me permite saber, por ejemplo, si el material que voy a utilizar, ¿ya? Me sirve para baterías o me sirve para supercapacitores, ¿ya? Que básicamente va a estar supeditado al término que describimos aquí abajo, al x de t elevado a un medio, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros miramos esa ecuación que es la transformada, ¿ya? En este caso es la transformada de Laplace, ¿ya? Eh, y hacemos el gráfico de la posición respecto de este cociente C partido por C infinito. Recuerden que C es la concentración cercana al electrodo y C infinito es la concentración en el seno de la disolución. Ya, por favor, no olviden eso. ¿Ya? Pues nosotros podemos ver cómo la curva va volviéndose un poco más
constante o más plana o paralela al eje X en función de cómo va variando el tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente va a depender de la variación del tiempo este cambio de concentración, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Mientras más corto sea el tiempo, menor va a ser o más paralela va a ser la curva que estamos generando. Por lo tanto, aquí estamos demostrando claramente que hay una dependencia del tiempo. ¿Se entiende, no? Se entiende, profe. ¿Ya? Si miramos entonces ahora la, la ecuación esta, ¿ya? Esta, si nosotros la miramos ahora en función de esta expresión, ya que es la que describimos anteriormente cuando hacemos la derivada de esta, ¿ya? Y colocamos que la corriente es igual en la posición x igual a 0, si invertimos la transformada nos queda entonces esta expresión, ¿ya? Y esta expresión, si nosotros ahora la reemplazamos en la de y, que era la ecuación de Butler y Volmer, ya reemplazamos de c en dx, nos va a quedar la expresión que nosotros tenemos aquí. Y a esta expresión que nosotros tenemos aquí me da la corriente limitada por difusión. Esa expresión, ¿ya? Esa expresión que yo estoy mirando ahí, corresponde a la ecuación de Cottrell, ¿ya? Así se llama, la ecuación de Cottrell. Es súper conocida la ecuación de Cottrell porque me permite ver la corriente de difusión límite o la contribución de los fenómenos de movimiento, difusión, convección o migraciones, ¿cierto? En términos por un lado, del tiempo, ¿ya? Y por otro lado, en función de la concentración en el seno de la disolución, ¿ya? La expresión en sí, si nosotros la graficamos, nos da una curva descendente como esta. Entonces, lo que podemos concluir es que en este caso el tiempo va a disminuir a razón de la raíz del término elevado a la raíz cuadrada del mismo. Por lo tanto, aquí no podemos así, en cierto modo, eh, tener confianza en las corrientes medidas, ¿ya? Por la contribución propia, por ejemplo, de la convección o cualquier otro de estos procesos donde se perturba las gradientes de concentración, ¿ya? Sin embargo, tampoco hay que olvidar que desde un punto de vista más bien práctico, ¿ya? Los valores pequeños del tiempo, ¿ya? Cuando los valores del tiempo son pequeños, la contribución es más bien capacitiva, ¿ya? Debido a los fenómenos de doble capa que hay que restar ahí, que nosotros ya los opinamos al comienzo de la parte cinética. Eh, entonces es importante, de nuevo, como les decía, que con esta ecuación, el tiempo que demora la corriente límite de difusión en descargar, ¿cierto? En disminuir, porque cuando hay un cambio de corriente muy rápido, ¿ya? Muy rápido, podemos ver, por ejemplo, lo que pasa o sea, o cómo se comporta el sistema, si el sistema va a ser más bien capacitivo, resistivo, conductivo, etcétera, ¿ya? Ahora, si tomamos la ecuación de Cottrell para un electrodo esférico, ya esto ahora para un electrodo esférico, nosotros vamos a tener este sistema, ¿ya? En principio, la gradiente de concentración respecto al tiempo lo vamos a definir de esta forma. Si definimos ahora nuevas condiciones de contorno y aplicamos la misma lógica, nosotros vamos a llegar entonces a una expresión de cómo se llama, de Cottrell, que va a definir entonces ahora esto, ¿ya? Reemplazando, recuerden que está aquí en un electrodo de superficie esférica cambiamos el sistema de coordenadas, por lo tanto, por eso quedamos de esta forma, ¿ya?
Si después entonces esta ecuación la reemplazamos en, ¿cierto? En este caso, en la expresión que describe la ecuación de Cottrell para un sistema genérico, ¿ya? Que era una variación de la expresión de Butler y Bolmer, vamos a tener este sistema, ¿ya? Este sistema es la misma ecuación que vimos recién, pero con una corrección esférica, que es 1 partido por R0. Ahora, en esta ecuación en particular, según lo que yo les decía hace un rato atrás, hay que considerar dos casos, cuando el t es pequeño y cuando el t es grande. Cuando el t es pequeño, entonces se puede despreciar la naturaleza esférica del electrón, ¿ya? Eh, Se puede tratar simplemente como si fuera una difusión lineal y podríamos incluso ocupar la ecuación de Cottrell como lo mostré en el caso anterior, ¿ya? Eh, Aquí, como yo les había hablado, es importante para un electrodo de gota de mercurio, por ejemplo. Ya los valores típicos de las caídas de las caídas de corriente o de potencial son de este orden, 0,1 centímetro, bueno, centímetro cuadrado por segundo a la menos 1. Después de un tiempo de 3 segundos, ¿ya? Solamente hay un 10% de error al usar la ecuación. ¿Qué significa esto? Que cuando queremos ver procesos donde la cinética es rápida, o sea, la corriente de intercambio o de difusional en este caso es rápida, eh, estamos hablando de que la ecuación va bien cuando el tiempo es menor a 3 segundos. O sea, estamos hablando de un proceso extremadamente rápido. Ahora, cuando el tiempo es grande, el t es grande, va a predominar el término esférico, ¿ya? En este caso, esto va a representar la corriente en un estado totalmente estable, ¿ya? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es el problema que hay con los fenómenos estacionarios, ¿ya? La convección, la difusión, la migración, etcétera. Mientras más pequeño sea el radio del electrón, más rápido se alcanza ese estado, ¿ya? Por lo tanto, es más simple de trabajar en un comienzo, ¿de acuerdo? Ahora, y con esto finalizo, ¿ya? Las ecuaciones que yo mostré recién, que son las de la corriente limitada por difusión en un electrodo plano y en un electrodo esférico, se muestran en general en la tabla que tenemos aquí abajito, ¿ya? Que esa describe las corrientes de difusión para electrodos planos y electrodos esféricos. Lo que hay que asumir para poder usar adecuadamente esta, estas ecuaciones, ¿ya? Para efectos de la tabla, hay que asumir que la difusión de la especie oxidada va a ser igual a la coeficiente de difusión de la especie reducida. Por otro lado, hay que asumir que R0 es el radio esférico y que, por ejemplo, en el caso del esférico particularmente sí, específicamente para los términos donde aparece teta, el teta va a ser la relación que hay entre la especie oxidada, o sea, la que se reduce sobre el asterisco, o sea, sobre la superficie, y asimismo la razón que hay entre esta y la especie que se oxida sobre la superficie, es decir, el cociente entre O asterisco y R asterisco, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí están todas las ecuaciones que vimos recién, por la ecuación de Cottrell y la ecuación de Cottrell con la corrección esférica. Básicamente, probablemente si hacemos ejercicio vamos a usar la primera y la segunda, ¿ya? Muy poco probable que usemos estas ocho. ¿Ya? No es posible, o sea, las podríamos usar eventualmente. Aquí estamos hablando de oxidación y reducción en general, pero estas dos de acá tienen relación al potencial de equilibrio y por eso aparece este término teta. No sé si ustedes recuerdan fenómenos de superficie donde teta describe el número de posiciones disponibles, ¿ya? Los voy a invitar a que lean el capítulo 12, si no me equivoco, del Levine, que es química de superficie, y vean ¿cómo se llama? Las isotermas de la Muir, ¿ya? Porque ahí se describe bien el término el teta. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Ya, profe. profe. Isotermas Ahí, de, ¿cuánto dijo, profe? Que no escuché bien. Lang, L-A-N-G, MUIR, U-M-U-I-R. Ya, profe. Gracias. Ya. Y listo. Quedamos listos por hoy. ¿Ya? Quedamos listos por